Y continuamos con este programa especial que tenemos el día de hoy aquí en Síntesis. Señor Michel, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, se acabó esto. 24 de diciembre. Bueno, el tan esperado, la tan esperada Navidad ya está aquí, ¿eh? Tú sabes que con esto de los días difíciles, los días de cierre de año, yo creo que son estos programas que uno puede hacer el día de hoy, el 31 de diciembre, que uno se siente a evaluar las cosas que pasaron. Yo creo que lo mejor es que veamos algunos temas y como que veamos las dos partes. Sí. ¿Qué pasó y para dónde vamos este año? ¿O qué creemos que va a pasar? En lo que se integra Dari Terrero, yo creo que nosotros debiéramos iniciar con lo que en la parte política podemos ver que uno de los hechos más importantes fue al tener una nueva ley de partidos y una ley de régimen electoral, un nuevo cambio, esto originó una forma diferente de preparar un proceso electoral de camino al 2020. Y tuvimos un año cargado de yo digo que este año se fue en la parte política. Sí. Un año que comenzó y yo creo que uno de los principales hechos fue la cantidad, porque el pasado no lo perdimos hablando de la ley de partidos. Pero yo creo que este año fue un año de reforma, comenzó con una reforma a la Constitución, ¿verdad? Yo creo que al día de hoy, una posible reforma. Al día de hoy tenemos unos candidatos presidenciales por diferentes partidos, pero para la composición de este escenario, todo comenzó con la posibilidad de la reforma a la Constitución del presidente Danilo Medina de optar por un nuevo periodo constitucional. Yo creo que este es uno de los principales hechos y yo quiero recordar a la gente todo lo que fue esto, ¿verdad? Que si estamos en reelección o no estamos, que el programa de Yagna, ¿se acuerdan? Sí, la entrevista. La entrevista de Danilo. Después que si yo digo porque el programa de Yagna fue en el 2018, Ajá. pero todo era que si yo digo en mayo, que yo digo en junio, que cuando el comité político, que si va o no va. Entonces yo quiero que ese proceso, no sé si igual ese proceso del Congreso Nacional, que vivimos una reforma, grupos de Leonel Fernández, de Luis Abinader, y es donde se crea la Fuerza del Pueblo, con esa reforma constitucional que se quería llevar al Congreso y que al final nunca se llevó. Exacto. Porque en el Congreso Nacional nunca se planteó la posibilidad, aunque se decía que Gonzalo Castillo, que Peralta y que algunos congresistas estaban en eso, nunca llegó al Congreso la reforma de la Constitución. Porque tenía que tener los votos. Sin embargo, mira, Michel, tú tratas un tema que aborda desde el principio un tema, que son las dos leyes fundamentales que transforman la vida electoral dominicana. La ley de partido y la ley de régimen electoral. Dos leyes que los políticos los celebramos, una parte de la clase política, y otros se le hizo observaciones. Aquí desde Síntesis, en algunas ocasiones señalé que para mí los dos grandes tollos que constituyen una vergüenza para el Congreso Nacional son esas dos leyes, por sus contradicciones, por su fatal redacción y por su difícil aplicación. Bueno, en parte ya el Tribunal Constitucional ha enmendado, el Tribunal Electoral también ha enmendado, porque nada más no me he dado cuenta cuando el Constitucional, pero el Electoral le dio un tablazo a la cúpula partidaria con el problema primero de la cantidad de puestos a elegir. Acuérdense que incluían los 1.146 regidores como posiciones a elegir, los 20 suplentes al Parlacén también,
Aquí hablábamos de 4.000 y pico de candidatos y eso se reduce a partir de esa sentencia. Y luego, cuando el Tribunal Electoral le dice a los partidos, mire, la cuota de género usted tiene que aplicarla por cada demarcación territorial. ¿Qué significa esto? Que hay unos 18 provincias de los 32 territorios que tienen solamente 2 diputados, como resultado de su baja población. Entonces, mucha gente que fue reservada en los partidos van a tener que ceder su posición en favor de una mujer. Y lo último fue que el tribunal le dijo recientemente, mire, ustedes tienen que privilegiar al que participó en las primarias, sean abiertas, sean cerradas, y eso tienen garantía de sus espacios en la boleta. Y eso va a dificultar grandemente lo congresional, porque hoy el Tribunal Electoral tiene pendiente de fallo cerca de 350 impugnaciones a los procesos internos de la boleta municipal de los partidos. Y tiene que fallarla en Cámara de Consejo. ¿Qué significa eso? Que los jueces no tienen tiempo para oír 10 minutos a un abogado, 10 minutos a otro, 5 y 5 de réplica. No le da el tiempo de llegar hasta las elecciones en esas condiciones. Y ustedes verán que entonces mucha gente quejándose y muchos partidos reubicando las alianzas, porque eso va a afectar esencialmente las alianzas, la cuota de la mujer y la decisión del tribunal ahora a quien va a afectar van a ser a las alianzas políticas. Bueno, pero tú sabes que cuando tú hablas del tema electoral y de la ley electoral y de los problemas que tiene, yo te digo que ahí hay que empalmar obligatoriamente con la reforma de la Constitución. Nosotros hablábamos de que todo esto cambia y es un nuevo panorama. Señores, aprobamos una ley electoral donde todavía hoy, independientemente de que se van corrigiendo los problemas, todavía hoy se discute si el Tribunal Constitucional va a aprobar el transfugismo o no. Porque aquí hay interpretaciones y hay cosas que no lo son. Todos los comunicadores de la República Dominicana, y hablando frío hoy, sin ningún interés, es más, yo he manifestado mi interés y te lo digo que yo creo que ya es sano para la democracia y para la República Dominicana y para el bienestar y para la paz, que todo salga bien con la candidatura de Leonel Fernández. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Si nos ponemos a analizar, como decías, los disparates de la ley, mira, aquí no hay un comunicador, un profesional consciente que se atreva a decir que cuando discutimos todas esas leyes durante meses, años, pero meses en la televisión, sí. No se discutió que el candidato que perdiera la convención no podía, no hablemos de transfugismo, ni hablemos de candidatos ni de precandidatos. De las cosas que aquí se hablaron y se hablaron claro, era cuál era, no el espíritu, cuál era la ley. Porque para eso se hizo. Yo creo que aquí no hay nadie. No quiere decir que no sea lo que queremos y lo que vaya a pasar. Estamos diciendo, creemos que ahora es sano. Que se quedó un problema. Señores, aquí se aprobó una ley de partido con un control financiero hacia las primarias y se dejó llave abierta para las reelecciones. La ley electoral no hay problema con gastadera de tope en dinero. Ni nadie sabe dónde viene el dinero. ¿Tú me estás entendiendo? Aquí pasó suavecito, mira, dice que ese hombre pasó suavecito, de que Dari fue que hizo el número, de que 70 pesos por votante a un candidato un precandidato a la primaria podía gastar 700 millones de pesos en la primaria. Pero entonces, eso es presidencial. Pero
pero Terrero, contador público al fin, dijo un día, y si lo sumamos todos los topes, ¿cuánto es el presupuesto que se puede gastar en una primaria y luego en una elección? Si sumamos los topes de todo esto, estamos hablando de 40, 50 mil millones, porque a cada senador le aprobaron, algunos hasta 100 millones le daba. Bueno, no en la circunscripción, uno de la capital y en la Taipa, un regidor, el tope son 20 millones. Mira, yo pienso que este tema de la ley electoral y la ley de partidos definitivamente tiene que ser la que se ganó el trofeo. El trofeo, ¿verdad? Nosotros teníamos un grupo de golf, de amigos, que se llamaba Friends Cup, y premiábamos lo que ganábamos en los torneos. Pero el peor de todos, le dábamos un trofeo también. Y le poníamos tro-feo. O sea, trofeo. O sea, usted fue el peor de todos. Y yo creo que el Congreso Nacional hizo un flaco o un pobre, pero muy pobre servicio a la nación cuando promulgó esta ley. Cuando emitió esta ley, tanto debate que hubo ahí, y que tantos abogados involucrados en el Congreso, tantos asesores alrededor de todos los partidos, pero los que real y efectivamente estaban mirando con cautela lo que estaba ocurriendo, estaban tomando nota suficiente, porque decían, esto es una pifia que al final me va a favorecer. Pensando en que cada quien estaba pensando, valga la redundancia, en lo que pudiera pasar. Porque la gente estaba, al margen de que estaban trabajando con esto, había gente pensando, digo, ¿me quedo o me voy? ¿Va a haber ruptura o no ruptura? ¿Va a haber un acuerdo, una alianza? No. ¿Qué pasaría si hay segunda vuelta? ¿Qué pasa? Todos lo estaban pensando. Pero los congresistas, que tienen su trofeo, hicieron el servicio peor. Señores, esta ley, la de partidos, comenzó desde que se emitió la ley, se promulgó, como a los 2 meses comenzaron los ataques en inconstitucionalidad. No, Antes. O sea, y de una vez el Tribunal Constitucional comenzó a decir, señores, David hablábamos un día aquí, si coge la ley, es por hoja que hay que sacarla, quítale esta hoja, esa hoja no va. O sea, ¿y cómo es posible? Yo creo que en la historia republicana, yo tengo 63 años, o sea, hay muchos años más, pero yo creo que no hay un caso como esto, por tantos intereses envueltos en esta situación. Qué pena, y yo creo que eso debe ser una lección aprendida, que ojalá de verdad, valga la redundancia, la aprendan los legisladores. Y los legisladores no, los que dirigen los partidos, que son los que le dicen a sus legisladores, es por ahí que vamos. Porque la independencia de acción, eso es materia de otra situación. Pero Terrero, tú sabes que ahora que tú hablas de eso, eso no lo podremos corregir a mediano plazo ni a largo plazo si nuestros políticos, los partidos políticos, no tratan de cuando vayan a legislar, hacerlo para el futuro y para el bienestar de nuestro país, no para su personal, conveniencia y no personal, vamos a decir partidaria del momento. Sí, está bien, yo te voy a mencionar algo. Hay congresistas de Leonel Fernández, por poner el caso, que aprobaron temas de la ley de partidos en las comisiones, que luego ellos mismos no le perjudican. Yo recuerdo que el PLD hizo su ley de partido a todas sus conveniencias, ¿verdad? Tenía mayoría, hicieron su ley de partido con Leonel Fernández adentro. Hablemos de los recursos. Recuerdo como ahora cuando el Partido Revolucionario Moderno se convirtió en Partido Revolucionario Moderno en la Alianza Socialdemócrata, el partido de Abinader. Señores, aquí hicimos una campaña electoral
donde el Partido Revolucionario Moderno, que solamente tenía los recursos de un partido chiquito, hablaba de competencia desleal Sí. con respecto al uso de los recursos públicos asignados a los partidos políticos, porque no se podía competir de igual manera con los recursos chiquitos que con los recursos grandes, hasta que sacaron el 5%. Cuando fueron a legislar en las dos leyes, no modificaron los recursos de la Junta, no lo pusieron equitativo. Aunque estaba en el proyecto original del PRM, pero sus legisladores, ya como tú señalas, con un... Ajá, 20 y pico ajá. ¿Y tú crees que es lo mismo repartir? ¿Tú sabes de qué está en cuestión aquí? Para que tengan una idea. Cuando hay que repartir el dinero, ¿cuántos partidos ahora mismo superan el 5%? 4. Exacto. Ok. Si la fuerza del pueblo se mantiene con esos números que estamos viendo, entre un 7, un 12, un 8, un 9, un 10, un 12% para las elecciones que vienen, ¿entre cuánto se va a partir? 5. Cinco. 5. Ok, vamos a dividir 2.000 millones entre 4 A 5. y entre 5, A 4. Son 100 millones. de 100 pesos. millones de pesos menos para cada uno. Sí. Eso es bueno para la Alianza para el Progreso. ¿Eh? Por eso es que aquí estábamos diciendo el otro día que aquí cada quien está jugando con sus intereses. Ah, que si Leonel Fernández tomó su partido de forma inteligente. ¿Por qué Leonel Fernández no convirtió el partido de Vincho o el partido del otro en la fuerza del pueblo? No podía. ¿Eh? No Pero podía. podía ¿Por qué? competir con él. No podía porque él realmente necesitaba un partido para ser presidente. Pero él podía, él no iba. él podía tener un partido. Él necesitaba un partido para que tener... ¿Tú te acuerdas cuando Danilo dijo mi Congreso? Sí. Mi partido. Cuando ese partido vaya a ese proceso electoral, que coja 1 voto de Johnny Ventura, 1 voto de, ¿cómo se llama?, de Leonel Fernández, 1 voto del otro. Si hay un dato que tenemos aquí, que Leonel Fernández tiene, es que ese 5%, el partido que lo va a recibir, va a ser el Partido de los Trabajadores Dominicanos, hoy Fuerza del Pueblo. Ajá. ¿Y de quién es eso? De Leonel. Claro. Claro, pero ¿Me entiendes? eso Leonel podía perfectamente ser candidato de cualquiera de ellos. presidencial. No, pues yo quiero mi partido, mi No, estructura pero, política. Michelle, O de Perdón, Juntos Podemos. No, pero perdón, Michelle. Realmente, aparte de que Leonel Fernández quisiera eso, que lo hizo bien. Claro, porque él como va a sacar, claro. él va a sacar seguro, por encima del 5% va a estar seguro. Ahora, Vincho Castillo no va a ceder su presidencia del partido. Peña Guava no va a ceder la presidencia del BIS. Todos los candidatos de esos Quique partidos Antú le hubieran no va. dado, yo no sé Quique, pero todos los candidatos de esos, se le hubieran dado el partido. ¿Tú crees? Claro, ¿Tú crees? 100%. Ah. Claro, porque esos partidos hubieran logrado su 5%, lo que iban a partir, no iba a ser tuyo pero solo. no necesariamente es un problema económico, no necesariamente. No necesariamente No, es eso. Es asociado. Oigan este dato. Leonel también, y quizás eso lo hemos comentado muy poco, con Vincho, él tenía un partido ya definido ideológicamente hacia la derecha. Con el PTD, Leonel también se la juega en forma de que el PTD ideológicamente es un partido que gira un poco hacia La la izquierda. izquierda, claro que sí. Como aquí todos se han centrado más hacia la derecha, porque el PRD termina en una situación difícil y el PRM no tiene una definición ideológica. Es así, es así. El PLD ha girado más hacia la socialdemocracia. Leonel entonces dice, bueno, aquí yo tengo un espacio, pero Michelle, aunque acepta la candidatura de los reformistas, en todas sus actividades, Leonel no está promoviendo el color colorado de los reformistas, es el verde y el negro del PTD. Sí, pero tiene lógica. Y tiene lógica en Claro. el sentido, como plantea Michelle. ¿Qué Espérate, ventaja y tiene? tiene lógica para Quique. Porque Claro. todo es Quique, esos voticos que le va a dar de más, aunque no sea el que los reformistas puedan votar por Leonel, son los que le van a garantizar ese 5%. Claro. Como lo hizo el PRM en el 16. Exactamente. Pero hay este dato, mire, y eso a veces uno como que lo deja pasar.
yo te decía, fuera de récord, el problema de las estructuras electorales. Miren, los partidos para poder competir electoral tienen que ser maquinarias electorales y esa simpatía convertirla en voto bajo una estructura electoral que funciona en los centros electorales y en los colegios electorales. El PLD se quedó con la estructura electoral completa y Leonel no se lleva la estructura electoral. El PTD no tenía estructura electoral. Y tú no puedes hacer una estructura electoral en 6 meses ni 7 meses. En el PRM, a nosotros en el 16 nos costó mucho hacer la estructura electoral. Bueno, ayer Leonel Fernández lo vi en un discurso yo, en una entrevista, y dijo, vamos a tener locales. Vamos a tener locales. ¿Sí? Pero yo conversaba con Dari Terrero y las elecciones son el 16 de febrero. 50 días. Entonces vamos a tener locales. Ayer, antes de ayer, hoy es miércoles, el lunes, el martes, el viernes. Leonel Fernández lo escuché decir, vamos a tener locales. Entonces, oye bien, 7 de enero, vamos a suponer que los 32 locales hablan el 7 de enero. 50 y pico de días. No, 40 y pico de días. ¿Cómo 40 y pico de días? Sí. Son Es un mes y algo. Un mes y 8 días. 10 reuniones, 3 por semana, en cada local del país. No, Armar una estructura. el tiempo obra en su contra. Y además no podía tener pero no- locales porque no tenía partido. No, pero Leonel... Estaba esperando. Pero el estaba tema esperando. de lo que Wally nos está diciendo desde que llegó, no es el tema de los partidos, es el tema de recursos y estructura política. Sí, claro que sí. Estamos de acuerdo. ¿Qué le pasó a Luis Abinader? ¿Tú te acuerdas cuando nosotros entrevistábamos aquí, luego del proceso de que perdió Luis Abinader en el 12? ¿Qué decían, o en el 16? ¿Qué decían los representantes de Luis Abinader y del PRM cuando venían al programa? Es que había provincias que no teníamos estructura electoral, ni siquiera oficina. Y sacaron un 32%. Y sí. sacaron un 32%, pero no tenían estructura. Sí, pero es un buen mensaje. Y se montó sobre la estructura del PRD porque el PRM se lleva un 70-80% del PRD. Que no ocurrió al que revés. que no ocurrió. Y miren este dato. Leonel en una situación muy inteligente y hábil engaña, yo digo, aparte de la clase política que negocia con él. Porque el PRM le pone en la mano 11 provincias que ya tiene el PRM su estructura electoral para 11 senadurías que van el mismo día en que hay que decidir votar por Leonel o por Luis, Sí. pero votar por un diputado de la plancha de Leonel o diputado por la plancha de Luis, porque no hay alianza a términos de diputados. Muy inteligente esa. Inteligente. Y segundo, le pone en la mano 35 ayuntamientos que ya son municipios con estructuras electorales. Entonces, Donde la fuerza puede traer. donde la fuerza del pueblo, obviamente, encabeza la candidatura, y cuando se produce doble rayado de votos, Claro. a misma candidatura en 2 partidos que van aliados, el voto se le cuenta al partido, que lleva la cabeza la boleta. o sea, que Sí. personifica la alianza. Ustedes sí saben, ¿va? Sí. Sí, por ejemplo, si tú vas a votar, que es lo que yo digo que no es democrático. Por ejemplo, se eliminó el arrastre para senadores y diputados, ¿verdad? Pero para elegir al diputado hay que ir a la boleta del senador inicialmente. Tú no te puedes ir directo a la boleta de diputado. Si tú tienes que primero seleccionar el partido del senador para luego elegir al diputado. Ya ese voto Pero no tiene que votar por el senador. Tú le puedes decir ninguno. Exactamente. no existe ninguno. En el simulacro que me envió la Junta no existe ninguno. No, pero se discutió en la Junta. Es decir, hay que agregarle el ninguno. Es decir, lo que envió la Junta, como el proceso de conocer el esquema de votación, no existe la palabra ninguno. Cuando tú abres y seleccionas, por ejemplo, en el caso de los senadores seleccionados por la Fuerza del Pueblo, cuando tú lo eliges, que ese personaliza la alianza, La ¿verdad? alianza, claro. Entonces tú eliges un senador, ya ese voto se le computa a ese senador de ese partido. Ajá. Entonces tiene que ir a donde el diputado. Entonces. No, tú tienes que elegir el senador Sí. y eliges el diputado. Ajá.
Pero si tú no eliges el senador, si tú no eliges el senador, el voto se le computa a la organización política. Está bien. Pero tú puedes no elegir el diputado, el senador y sí coger el diputado. Claro, ¿verdad? sí, Perfecto. claro que sí, pero tienes que elegir inicialmente. Tú El no te puedes, partido. tú no te puedes ir Tú puedes coger el partido. Sí, tú no te puedes ir directo a decir, déjame irme directo al diputado. Tú tienes que primero elegir el senador para que la casilla te permita. Yo creo, Dari, mira, que esta discusión, esta última, es importante porque la capacitación, Waldi, Michelle, Dari, a la gente que va a votar. ¿Tú te crees que lo que pasó hoy en la primaria fue un modelo de aprendizaje? Y la Junta está tarde para eso. No, la gente ahí no aprendió, ¿eh? No. Y mucha gente que inclusive tenía conocimiento de tecnológico se perdió. Por ejemplo, en el caso de los regidores. Por ejemplo, aunque se eliminó el voto de arrastre para... El voto de arrastre de regidores lo que hizo fue que se invirtió. Sí. Antes era el alcalde, arrastraba el regidor, ahora es todo lo contrario. Ahora es el regidor que arrastra al alcalde. sí. Entonces yo no puedo... O mutuamente. Yo no puedo irme directamente, bueno, a mí no me interesa el alcalde. Yo tengo que ir directamente. Al regidor. No puede, tiene que seleccionar el partido del alcalde primero. Y el voto del regidor se le va a computar al alcalde. Pero si no me gusta ninguno y marqué el alcalde, ese voto se le computa a la totalidad de los votos para escoger los miembros del consejo. Los regidores. Sí. Pero O sea, que- no escogí ninguno. pero voté por el alcalde. Ok. Entonces, ese voto se computa a la totalidad totalidad de de los votos al del universo de partido votos para luego la hacer la asignación de los escaños. para el Y método de esa Home. asignación de los escaños, ¿cómo se toma en cuenta? Porque tú tienes número los regidores. Sí, es por orden alfabético. número, Pero está bien, pero no, pero el número se va asignando en función de los del votos. voto que tenga. Por ejemplo, el regidor más votado ya sube al número 1 y en esa misma proporción va la distribución Así de mismo, votos. entonces, así mismo se le asigna los votos que fueron directamente al alcalde. Dice, okay, La aquí totalidad hay- de votos aquí hay 10, se entonces aplica el distribuyen. método de Holmes Ya. y va en función de mayor a menor. Ok. Lo primero que se dice, bueno, el partido A consiguió 10,000 votos, el partido B cogió 5,000, el C cogió 3,000. Dice, bueno, el partido A le corresponden de los 7, 4 escaños. Al otro le tocó 2, al otro 1, y después entonces a los más votados de cada uno de ese partido. Por eso la competencia va a ser no solamente frente al del partido que le adverso, sino también hacia lo interno. Y ahí es que señalo, y he señalado siempre mi preocupación, que como aquí no hay elecciones, sino votaciones, porque para elegirlo usted tiene que tener la capacidad de analizar, de tomar una decisión para lo que usted entienda que más le conviene. Pero aquí en el país lo que mayormente se hace es una simple votación, porque o se vota por un problema de simple simpatía o la percepción que genera los medios de comunicación, o se ejerce la votación en virtud de unos cuartos que reparte alguien, un candidato, ese día. Entonces, eso es la votación sensible. Una minoría es la que elige, que es la que decide, bueno, deja ver cuál es la propuesta de fulano de tal, cuál es la de fulano y cuál es la de fulano. Deja ver las condiciones de fulano, fulano y fulano, y ahí elijo. Ese sistema del método de Home, que si bien se hace para combatir a las élites políticas, en el fondo lo que hace es que transforma por completo la actividad política y la capacidad de quienes van a los órganos deliberativos. ¿Por qué tenemos un Congreso débil? Porque los diputados y senadores que tenemos, en su gran mayoría, es el resultado de una acción clientelar. Tú, Michelle, Oday, no se atreven a ir a meterse a un proceso electoral porque tú tenías que disponer de 60, 70 millones y Michelle también. Sí. Y Michelle no va a gastar 100 millones de pesos para ir como senador. Sí. ¿Me entiendes? Y eso entonces, ¿quién lo puede gastar? O el que ha acumulado riqueza de forma fácil, que poco le importa, y va a un proceso de satisfacción personal, y si lo hizo bajo negocios ilícitos, inicia desde ese escaño un lavado social, y lava sus cuartos y se lava él. No, y yo te voy a decir Me algo. gustó ese, un lavado social. Sí, pero también hay que reconocer que ese era de los temas que yo pensaba que se iban a corregir en la ley de partidos. Exacto. Y en la ley electoral. Por ejemplo, yo te voy a decir algo. En el mundo entero, bien regulado, ¿verdad?
las empresas que tienen intereses manejan sus congresistas. Sí. Y tú te ves los lobistas de Washington y qué sé yo cuánto. Yo te voy a decir algo. ¿Y tú te crees que aquí hay el sector de la seguridad social? ¿Verdad? Los sectores que componen la seguridad social, que no tienen sus congresistas. ¿Y qué son? Y que no aportan a esos congresistas. ¿Y qué son 2 y 300 millones de pesos para tener? ¿Tienen cuántos meses tienen ahí congelado la reforma a la ley? Cada mes que pasa, ellos, ¿cuánto reciben? Por no mantengan eso ahí. Entonces, hay sectores grandes que tienen el sector energético, el sector combustible, el sector seguridad social. ¿Cuáles son los que a ustedes les gustan? Sectores que no necesariamente, que es donde yo digo que están los compromisos políticos. Porque una cosa es sentarte a cabildear una ley, ¿verdad? Y otra cosa es desde su origen. Mira, Michelle, lo que tú acabas de decir, yo no lo había razonado. Ah, porque no tiene que ser ilícito realmente. ¿Cuánto gastan en Estados Unidos en aporte de campaña la gente de las tecnologías? Terrero lo hablaba aquí ¿quién fue el mayor aporte que mayor aportó a la campaña creo que de Hillary? ¿Fue Facebook? Sí. ¿O no? Sí. ¿Cuánto tú crees que aporta el sector de las armas a las campañas de Estados Unidos? De Trump. Mucho dinero. Mucho. Entonces no necesariamente el dinero tiene que ser que venga de sucio. Ahora el dinero representa los intereses. Sí. Mira, tú me has puesto a mí a buscar el padrón de la Junta. Michelle, oigan esto, amigos televidentes y Michelle. Michelle ha puesto, me pone sobre la cabeza el problema de los intereses. ¿Cuánto puede costar un senador del Distrito Nacional que tiene un total de 856.398 votantes? O de la provincia de Santo Domingo, que tiene 1.661.000. Y ese senador tiene un voto. Pero ustedes saben cuánto es el voto de un senador, y pongo como ejemplo las 5 provincias más pequeñas. Pedernales con 19.000 votos. Ahí nada más hay que ir a comprar 10.000, 8.000 votos y ya. Y ya ganamos. En Independencia 39, ahí lo que hay que conseguir son 20. En San José de Elías Piña 42, San José de Ocoa 51 y Santiago Rodríguez 51.000 votos. Ah, el sector del juego. Ahí el sector del juego. Mencionaste ahí el juego. Entonces, ese juego está representado entero mira, en ese congreso. Miren esto. Intereses también. Intereses. Mire, ¿qué se produjo en la ley de presupuesto de este año, para el 2020? Se producen aumentos dentro del marco de la ley a impuestos en aduana, se incluyó en el ITEVI otros productos que no estaban, pero a la banca de apuestas no se le puso la mano. Claro, claro. O sea, fíjense Autoprotección. cómo el Congreso tiene esa autoprotección. Entonces, Michelle, mira, tú me has puesto sobre la cabeza una situación nueva. Y es ver cómo hay sectores que dicen, yo prefiero invertir en el senador de Elías Piña, que es un voto. Vale igual que el voto de la provincia, que es 1 millón. Igualito. Pero yo compro 2 diputados. Y después tengo mi congreso. Y tengo mis diputados completos. Fíjense cómo un diputado de esa provincia, donde nada más hay 2, tú lo que tienes que comprar son 5.000 votos. 5.000 votos, póngalo a 1.000 pesos. Ustedes saben mucho. Y es diputado seguro. Y es diputado seguro. Y no a 1.000 pesos. Póngalo a 2.000 y son 10 millones. Y póngalo a 5.000 y son, ¿qué es lo que son? 25 millones. Vamos arriba. Y tú estás hablando de la gente que es Grande Liga. Eso se juega aquí cada 15 minutos. Pero realmente es un dilema bastante difícil para nuestra democracia. Porque eso quiere decir que ciertamente los votantes no están decidiendo, ni decidirán, sino que lo que van a ¿Te hacer diste es, cuenta hoy?
lo que le interesa o lo que le convenga a alguien en Pero particular. preocupa. Pero claro que debe ser preocupante. Terrero, Dari. Usted tiene aquí un congresista, vamos a poner los congresistas o los alcaldes, para no irnos a la presidencia, que quieren serlo y que se van a propio bolsillo. El que quiere ser servidor público, que va a buscar 2 o 3 millones de pesos, que sabe que no se puede pasar, que va a conseguir 2 o 3 amigos y 2 o 3 cenas y recolecta, ¿verdad? Ese es el candidato que queremos. Vamos a decir, ¿verdad? Después tú tienes el que estábamos hablando, el que representa los intereses. Después tú tienes el que recibe el dinero oscuro. Es el que menos queremos. Pero también hay otro que no necesariamente es en lo chiquito, que es en lo grande. Por ejemplo, cualquiera de los partidos políticos que quiera llegar a la presidencia ahora mismo, no le mete lápiz. Tú coges, por ejemplo, ahora mismo, búscame los votos que sacaron Paz y Farideh Raful, y lo voy a poner a los dos para no discriminar. parcializarnos Sí. en la primaria. Pasa con 100,000 y pico de votos. Pasa con 100,000 votos. Ahora te voy a preguntar, ¿tú sabes lo bueno que es arrancar? Si Paz necesita 100 millones o 70 millones de pesos, aparte de los 30 o 40 que él iba a gastar él, se lo va a dar el partido, porque esos son votos que tú le vas a sumar, no es a la candidatura en sí, sino al sistema del 5% o a la candidatura nacional. ¿Entendiste lo que te estoy diciendo? O sea, tú sabes lo bueno que decir, ay, yo no sé si Johnny Ventura va a ganar, pero Johnny Ventura va a sacar muchos votos, y como los votos de los partidos se suman, posiblemente el partido debe nutrir, si quiere llegar a ese 5%, debe de nutrir esas candidaturas que son potables y que aportan votos a ese 5%. Que al final es un promedio, porque te suman Yo los no 4 sé. niveles y te da el número. Yo no sé, pero si usted arranca unas elecciones, señores, ¿cuántos votantes hay? 7 millones. Ok, una pregunta. ¿Es un 30%, es un 5% de los que voten o del No, padrón? de los que voten. Ok, que voten. vamos a suponer que voten 5 millones. Que es mucho. Pero vamos a poner un número, ¿te gusta? ¿Está bien? 5 millones. ¿Cuánto es el 5% de 5 millones? 250,000. Si un partido político de los chiquitos tuviera, por ejemplo, a Farideh o a Paz, que lo voy a poner a los dos, Sí. como su candidato a alcalde, a senador, Sí. y logran sacar los votos que sacaron en la primaria, ya tuvieran la mitad de los 200,000 votos con que necesitan sacar el 5%, que le aporta cientos de millones. Son 25 millones de pesos mensuales a partir del 2020 que va a recibir cada partido. Pero mira, yo con el respeto De lo grande. Mensuales. Con el respeto que le tengo a los dos, tanto a Farideh como a Paz, si ellos fueran por la Fuerza Nacional Progresista, por solamente Alianza País, no llegan ni al 5% de los Ah, votos. pero ese guantú. Ahí esa es la base, es la base. de la estructura partidaria. Claro, claro. Y el Partido de los Trabajadores sacaron su... Señor, el Partido de los Trabajadores, ahora la Fuerza del Pueblo, tiene lo que dice Terrero. Tiene muchísimas posibilidades en este proceso. Claro. O sea, nosotros no estamos ocultos de lo que está pasando, ¿verdad? Puede decidir. Aquí puede venir un fenómeno. Tú no acabas de mencionar de que el PRM sacó 32% sin estructura. Sí. Sí. Aquí puede pasar cualquier cosa. Ahora, que en la medida en que ahora somos 4, más partidos, ¿verdad? 5 partidos grandes y 3 candidatos fuertes, se va dividiendo, No. ¿verdad? Aquí hay posibilidad de una segunda vuelta. No, ahí te iba a decir, posibilidades no. O sea, planteado está ahora mismo que hay una segunda vuelta. Planteado como está. O sea, porque si tú tienes... Bueno, dices- pero que nosotros todos los días aquí estamos hablando, planteado en lo que... Yo te voy a decir algo. Yo lo que estoy leyendo encuestas, realidades todos los días. Si hay una cosa que hemos tratado aquí de no equivocarnos, es decir, hoy aquí hay planteado una segunda vuelta. Exacto. Hoy Leonel Fernández está entre un 7 y un 14%, creo que lo más que he visto.
Eso es lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Bueno, en cuenta alguna Ayer de los hasta, votos- ayer hasta Peralta publicó una encuesta que dijo que cuánto tiene hasta Peralta, que, con lo bien que está el PRM. ¿Cuánto puso el PRM? ¿Tú lo viste? No, dice que están 4% por encima, ¿verdad? Sí, no, y que ya te... Y si el gobierno publica que son 4, deben ser 12. No, 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 pero ya él no, que puso está la- por encima 4% dice el PLD. Sí, ya, no, pero dice que en octubre, noviembre, rebasó. estaba Luis allá arriba con el lío cuando estaba el Y, primer y lío. ya lo bajaron. O sea, conforme a la encuesta que publica el señor Peralta, está ya abajo, 4% por debajo. Él comenzó a publicarlo por provincia y luego lo dejó. No terminó. No terminó. Publicó No, porque, Santiago si tú, Rodríguez porque si tú lo solamente. ibas publicando por provincia, obviamente tú ibas a ir sacando tus datos al final. Publicó solamente No, Santiago no. Rodríguez. Pero mira, Michelle, yo estoy pensando mucho en lo que tú acabas de decir. Señores, si aquí un sector decide tener 6 senadores, lo único que tiene que coger estas 6 provincias, Claro. Puerto Mayor, el Ceibo, Se va para allá, para allá va. Pedernales. San José de San José de Ocoa, Ocoa. Piña, Independencia y Pedernales. Ya. Ahí hay 9 provincias de pobreza Que no reúnan, que reúnan no mucha- llegan a 20.000 votantes. votos. Hay un programa de radio, que fácil. cuando alguien bombea Qué algo fácil. así, dicen lo siguiente. ¿Qué Primicia. fue lo que tú dijiste de que Llévatelo. si un sector decide, Decide. eso hace rato que está pasando. Vamos.